Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están fuera de la tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la tribu. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Fuera de la Tribu. Saludos a quienes nos ven a través de redes sociales. Arranquémosle. Hoy vamos a hablar no nada más de México, vamos a tocar comunicación política de otros lares, así es que se va a poner bueno. ¿Cómo estás, Nacho Dávalos? Un gusto estar por acá, contento. Alberto Pimienta. Muy también a gusto, listo para grabar. Se te nota, se te ve a gusto, Alberto Pimienta. Muy bien, pues empecemos. ¿Con qué empezamos? ¿Cuál es la coyuntura en México? La coyuntura en México, el aeropuerto de Santa Lucía se va a convertir primero que en aeropuerto en tianguis del automóvil. Lo anuncia hoy el presidente de la República. Vamos a tener... Si les hace falta por ahí un helicóptero, un Audi blindado. ¿Tienen algunos ahorritos? Un Audi blindado A8 de $1,000,000, ¿o cuánto era? 5 millones de pesos. Así ¿no? es. Una camioneta había por ahí de 5 millones de pesos. Y lo mejor es que todo este dinero se va a ir a este esfuerzo de seguridad que no tiene nada que ver con la militarización del país, con la Guardia Nacional. Ya va a empezar Pimienta. No, bueno, pues también. Es algo que no hemos terminado de tratar, pero nunca me convencerán de que esto es un paso en retroceso. Sí, yo creo que lo mejor hubiera sido quedarnos con los Audis blindados, comprar más. Que hubiera ganado Mid o Anaya, y entonces pues todo el gobierno podría andar a bordo de estos coches fifís que dice hoy el presidente López Obrador, que cuestan más de $1,000,000 y son blindados y además pues son edición de lujo, ¿no, Nacho? Es por lo que votó la gente, ¿no? Es decir, claro. Fue el consenso el que dijo que no queríamos más de este tipo de símbolos, y me parece que lo mínimo que podría hacer el gobierno de López Obrador es ser congruente con esa oferta que había tenido, que a mí incluso me parece simplista el ejercicio de llevar a un tianguis donde seguramente, si hacemos la suma de lo que gastó el Estado mexicano al adquirir estos vehículos y ahora en lo que va a vender, pues seguramente le perdemos, pero eso es lo menos importante cuando lo que se ataca es lo simbólico. Sí, también simbólico era decir que íbamos a regresar al ejército de las calles, y creo que ahí pues la promesa no se sostuvo. Me parece que en estos símbolos escoge Andrés Manuel los símbolos que puede vender más fácilmente, los símbolos que se pueden ejecutar rápidamente. En una estrategia de comunicación evidente, no me quejo, creo que se deben de vender ese tipo de símbolos del poder, pero sí creo que también la responsabilidad en atender los otros símbolos importantes, como es el tema de la militarización del país. Pero ¿qué hacía no vamos a caer en la provocación de llevar a platicar de lo que ya hemos hablado mil veces? Táctica Andrés Manuelista. No vamos a caer. ¿Qué hacía un Audi A8, Nacho, como un vehículo oficial? ¿Te lo explicas? Mira, si nos aterrizamos a conversaciones como las que escuchamos en los cafés, en algunos cafés de Guadalajara, de la Ciudad de México, es importante, según se dice en estas mesas, que quienes dirigen los destinos de un país se muevan en este tipo de vehículos, que coman en cierto tipo de restaurantes, que se vistan con cierto tipo de marcas, porque esto de alguna manera les da la estatura definitiva para poder llevar los destinos de un país. Me parece, insisto, que la temperatura del país y el clima que tenemos de opinión ya no está latiendo en ese sentido, y es por eso resultados que tenemos. Pero yo pensé que todo era, es decir, que el límite eran las Suburbans, ¿no? Blindadas, que también no son nada baratas, pero vaya, pues es una marca ahí, no premium, pero ya cuando vi un Audi A8 dije, puta, ¿en qué país vivíamos? Pero no hay que confundirnos, ¿no? O sea, esos son excesos, claramente son excesos. Además, yo creo que se debería de reformar el marco legislativo para que no se puedan dar esos excesos a partir de la decisión del líder supremo, pero también hay que entender que este es el meollo del asunto, pues esto sí es parte importante en el desmantelamiento de una idea de la clase política que se había ido muy lejos, pero el meollo del asunto están en las cosas sustanciales, ¿no? Por ejemplo, en cómo se descapitalizó al INEGI y que ahora no va a poder hacer muchas de las encuestas que eran vitales para la vida democrática del país, encuestas que nos daban información precisa de cómo va avanzando o retrocediendo el país en temas tan importantes como el hacinamiento en las cárceles, como el ingreso de los hogares, etcétera, ¿no? Me parece que
no hay que perdernos y no hay que caer en este ejercicio de propaganda de Andrés Manuel, donde sí hace este tipo de medidas que son reconocibles, pero que no es lo que tiene que ser el tema central de la discusión del país, sino que son otros temas los que tienen que estar al centro de la discusión. Esta parte sí me parece fundamental la que comenta Pimienta, porque la información que vamos a dejar de tener, Gonzalo, Pimienta, es información fundamental que no nos permitirá saber a la vuelta de 1 año, 2 años, cómo va el país en temas fundamentales. ¿Por qué no nos recuerdas, Pimienta, exactamente cuáles son los puntos en donde vamos a dejar de tener tal cual información y ahora dependeremos de la información, de los estudios que puedan hacer entes privados? Pero una información tan a detalle como la que nos daba el INEGI, pues ahora ya no la tendremos. A ver, cosas fundamentales como las que tiene Andrés Manuel en la cabeza, que hoy daba todo un discurso acerca de los efectos del neoliberalismo en la desarticulación del tejido social, etcétera, que yo le compro el discurso, me parece que sí, que la dinámica neoliberal hizo mucho daño a la dinámica social del país, pero bueno, imagínense, el INEGI va a dejar de medir, va a dejar de hacer la encuesta nacional de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia, va a dejar de hacer la encuesta nacional del uso de las tecnologías de información en los hogares. Los mismos datos que traía hoy Andrés Manuel acerca de la penetración del Internet, bueno, ya no los vamos a poder porque se van a dejar hacer este tipo de encuestas. La encuesta nacional sobre el uso del tiempo, la encuesta nacional de acceso a información pública y protección de datos personales, la encuesta nacional regulatoria de calidad regulatoria e impacto gubernamental, el censo agropecuario, la encuesta nacional agropecuaria, la encuesta nacional de gasto en los hogares, la encuesta nacional de consumidores de sustancias psicotrópicas. Esto tan importante, también él decía hoy en la mañana, Andrés Manuel, que cómo se había vuelto México un país de consumidores ya de drogas. Vamos a dejar de tener estos datos. La encuesta nacional de micronegocios, estas tandas que está ofreciendo Andrés Manuel, no vamos a saber su efectividad porque al final será los datos que den basados en qué, quién sabe. La encuesta nacional de trabajo infantil y la encuesta nacional de confianza al consumidor. Y la encuesta nacional de población privada de la libertad, que es una de las encuestas que utilizó la sociedad civil para demostrar que la participación del ejército, por ejemplo, en tareas de seguridad generaba más violaciones de los derechos humanos. Entonces, creo que toda esta clase de huecos que estamos dejando no deberíamos de permitirlo, y a lo mejor una propuesta importante que deberían de hacer los reporteros que asisten a estas ruedas de prensa mañaneras que ya se han vuelto una especie de peticiones hacia el presidente, es que dediquen 2 que 3 camionetitas al gasto del INEGI, por ejemplo, para estos gastos que sí son importantes. ¿Qué decir al respecto, Gonzalo Sánchez? No sé, yo los veo aquí muy tristes y fundamental y yo les pregunto por escuchas. Después de escuchar a Alberto Pimienta y la larga lista de encuestas que se van a dejar de hacer, ¿su vida va a cambiar? ¿Van a dejar de ser felices? ¿Van a dejar de mirar hacia el horizonte con esperanza? No exageremos. Digo, creo que así sí hay un asunto ahí de austeridad a rajatabla y hecha con el machete y se trata de bajar presupuesto a como dé lugar. Y por supuesto que esto genera este tipo de anomalías. Creo que hay encuestas que deben de rescatarse. Espero que haya prudencia de parte del presidente una vez que se le haga saber esto, en el sentido de rescatar ciertas encuestas. Pero también muchas están de sobra. Tenemos un país sobrediagnosticado. Sabemos perfectamente cuáles son nuestras principales dolencias y lo que yo creo que hay que hacer es enfocar el tiempo en atacarlas. No estoy demeritando de ninguna manera el trabajo del INEGI. Lo que estoy diciendo es que cuando la prioridad es abatir desigualdad, cuando la prioridad es combatir pobreza, cuando la prioridad es acabar con la corrupción, pues a donde se tiene que orientar el grueso de los recursos humanos y financieros tiene que ser a esas metas. Me parece que en ese sentido el gobierno de López Obrador está siendo congruente. Pero vaya, decir que es situación fundamental y que vaya, se va a acabar México, mañana se acaba México si no reinstalan estas encuestas, digo, tampoco es así, ¿no? Es caer un poco en el discurso pero hablando de los reaccionarios. Hablando de información, en efecto, como bien dice Gonzalo Pimienta, no es que se vaya a morir nadie si no la tenemos, pero lo Pimienta que es... sí está a punto de darle un colapso. No, bueno. Lo que es un hecho es que con bases en qué vamos a discutir
en 1, 2, 3 años, cuando en realidad ya no vamos a tener ninguna base comparativa. Es decir, si no tenemos datos que nos reflejen la realidad, tan verdad será cuando Pimienta acusa a la 4T de que no tenemos acceso al Internet, que en realidad tenemos menos acceso a Internet que en 2018 cuando arrancó el gobierno. Tan verdad será cuando el gobierno afirme que tenemos el doble de penetración de lo que teníamos cuando arrancó el gobierno. Es decir, se nos pierden los puntos de referencia. Pero tampoco es que fueran infalibles. ¿Y dónde van a estar? Pero hay algo a lo que podemos acudir hoy día, ¿no? En el 2017, lo que pasó con el INEGI, que alteraron las encuestas y que no pudieron sacar la medición de pobreza. Pero no la alteraron, Gonzalo. Intentaron modificar la metodología, claro, ante lo cual la sociedad civil reaccionó y dijo, esto no es posible. Esto generó que el gobierno de la República tuviera un descrédito importante. Lo que pasa es que ahora están desmontando el sistema de tener estos indicadores. Ahora ni siquiera vamos a poder decir, alteraron la metodología, cuídense de esos datos, no van a ser comparables. No vamos a tener datos. ¿Cómo vamos a medir que las tandas del bienestar están funcionando? Por palabra de Andrés Manuel, me parece que no podemos llegar a esos ¿Van a sobrar datos, Pimienta? No, pero ¿de dónde? ¿Del gobierno? No, o sea, privada. Por favor, Gonzalo, de las organizaciones civiles. Datos que Andrés Manuel se ha esforzado en decir que todo dato que no provenga de él es no legítimo. Teníamos una confianza instalada en el INEGI, la desmontamos. Parte de la sociedad civil y buena parte del periodismo, dato que venga del gobierno no es legítimo. Vaya, ese es el juego, ese es el debate democrático. Pero ahora ya no vamos a tener los datos. No se va a morir nadie, pero no vamos a tener los datos para medir cuál es el rendimiento de estas medidas. Me parece que una meta que no puede ser medible es una meta que no tiene sentido establecer. Yo creo que hay encuestas que deben de recuperarse, como esta de ingreso en los hogares. Creo que vale la pena, pero también hay muchas que, desde mi punto de vista, no es que no sirvan. El asunto es que si la lógica es poner énfasis en los planteamientos que ha hecho López Obrador desde campaña y reorientar el recurso hacia allá, pues bueno, me parece lógico. Vaya, no es que la aplauda, no es que haya sido una propuesta a la cual yo me sume, sencillamente la veo congruente de acuerdo con sus postulados. Cuando tú tienes ciertas prioridades, pues la cobija no te alcanza para cubrir todo. Entonces tienes que descobijar ciertas cosas. ¿No les parece a algunos que se descobijen estas ciertas cosas, particularmente el caso del INEGI? Bueno, creo que hay cosas que hay que recuperar e encuestas que se tienen que hacer, pero también hay muchas que no va a pasar nada. Es sorprendente este discurso de la austeridad, porque Andrés Manuel todas las mañanas nos recuerda cuánto se está ahorrando en el combate al robo de la gasolina, nos recuerda que no manches, se logró parar una devolución de impuestos y lo marca como un ahorro histórico, un ahorro por no devolver impuestos, vaya cosa. Nos recuerda todo lo que se va a recuperar con el tema de las ventas de los automóviles, nos dice que vamos a vender todos los helicópteros y todo el dinero que se va a recaudar, pero descobijamos cosas que son importantes para decir que bueno, es que no son importantes en cierta cosa que no vamos a poder medir, porque no existe el aparato. Son importantes para ti que tienes un cierto grado de educación y de formación que te permite incluso tener la habilidad para leer ese tipo de números, pero el grueso de la población, el amplio grueso de la población, pues la verdad es que ni le va ni le viene. Para las personas que hacen las políticas públicas, Gonzalo, las personas que están en el gobierno, a las que les pagamos por hacer políticas públicas, necesitan información. Tratar de pauperizar así la política me parece que es un ejercicio denigrante, que lo que nos va a llevar a hacer es un ejercicio del populismo, a lo que le convenga al pueblo, sin pensar en los objetivos particulares, en el bienestar de la nación como bien supremo, lo vamos a estar haciendo sin tener datos para comprobarlo. Eso es peligrosísimo. Bueno, pero eso fue por lo que votó la gente. Sí, aunque me parece que no está de más en que señalemos que cuando no tienes información y tus acciones se basan simplemente en el instinto, pues si tienes un instinto infalible, seguramente te irá bien. Pero lo que es un hecho es que nadie es infalible y entonces cuando dependes de sacar el dedo al aire y tirar para donde te diga Dios o aquello en lo que tú creas, pues la verdad es que sí se pone, digamos, en duda la efectividad que puedan tener sus acciones, y me parece que en este es de los temas que no se puede tirar, no se puede ahorrar, porque estas encuestas nos ayudan a tener un diagnóstico fiable de la realidad sobre el cual luego ya se van a invertir recursos. Si no tienes ese diagnóstico, entonces pues tus acciones tendrán un porcentaje de fiabilidad muy bajo. Entonces, ¿por qué no, Nacho, los periodistas? Yo he estado siguiendo las ruedas de prensa de la mañana y no he escuchado, a lo mejor ya hicieron las preguntas y yo no las escuché.
Pero ¿por qué no hacen las preguntas adecuadas? ¿Por qué en lugar de salir a gritar en medio de la calle con la toalla del baño, ¿no? A salir a gritar y decir, ¡ah, Dios mío, se va a acabar las encuestas, ya no va a haber encuestas! ¿Por qué no en lugar de eso hacen las preguntas adecuadas? Señor presidente, ¿cómo va a aplicar sus políticas de bienestar? ¿Cómo va a medir su política de bienestar si esta encuesta y esta encuesta que antes hacía el INEGI ya no se van a hacer? Señor presidente, usted afirma que va a haber conectividad y va a haber internet en todos los rincones del país. ¿Cómo se va a medir esto al final de su sexenio? Porque la encuesta que lo medía ya no se va a hacer de acuerdo al planteamiento presupuestal del INEGI. ¿Por qué no llevar esto, que es debatible por supuesto, llevarlo a un plano más serio en lugar de estar gritando como guacamayas? No, Gonzalo, definitivamente muy allá, creo que te está ganando la pasión. A ver, las conferencias de prensa matutinas, ya lo hemos discutido, lo decía bien el director de Animal Político, a ver, no son un ejercicio de transparencia ni de rendición de cuentas, son un ejercicio propagandístico donde Andrés Manuel le dedica 2 horas a los medios, en un ejercicio sí más democrático que el gobierno anterior, pero me parece que esa no debería ser nuestra referencia debería ser el ideal de gobierno democrático que debe tener México, que es un ejercicio distinto, pero que no es un ejercicio de transparencia, es un ejercicio de propaganda, donde Andrés Manuel escoge a las personas que tienen... Tiempo fuera. Hablando de las mañaneras, justo ayer veíamos a Nino Canún y me parece que es una temperatura claro. de en qué se ha convertido las ruedas de prensa mañaneras. Y si les parece, pues escuchemos este bonito audio de lo que ocurrió el día de ayer en la rueda de prensa mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Hola, presidente, mucho gusto, muchas gracias. Soy Nino Canún, vetado hasta el 1 de julio y posteriormente hasta el 1 de diciembre. Vetado de todos los medios de comunicación, gracias a usted, regreso a los medios de comunicación. Vetado, ¿por qué? Por Peña Nieto y por Luis Videgaray. En el 2006 yo estaba entrevistando a Marcelo Ebrard en Grupo Radio Centro. Y en ese momento llegó Francisco Aguirre y Carlos Aguirre, me dijeron, vámonos porque Fox nos está esperando. Y oh, sorpresa, estaba el presidente Fox con Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE. Dije, ah, caramba, se juntaron ambos. Y en ese momento dijo, pues en las encuestas va muy abajo Calderón. Y López Obrador es un peligro. Vamos a ver qué tenemos que hacer para ayudarlo a Calderón. Bueno, Enrique Peña Nieto llega a mi casa y cuando llega a mi casa me dice, quiero que seas el próximo director de comunicación social conmigo. Entonces yo le agradecí enormemente, le dije que no, que muchas gracias, que pues yo no sabía de eso, cómo iba a ser director de comunicación. Le pedí a mi esposa Mara que lo ayudara también y pues le dijimos que no, que muchas gracias y entonces se levantó y me dijo, a un presidente de la República nunca se le dice no. Y se salió y nunca más volví a saber de nadie de ellos y quedé vetado. Pero ahora se me abrieron las puertas, cuando llega usted, se abren las puertas, la libertad de expresión termina con la ley Mordaza y yo soy muy agradecido al presidente de la República y muchas gracias. Felicidades por regresar, ¿sí? Que te vaya… Gracias a usted. No. Si usted no hubiera llegado a la presidencia, yo seguiría vetado. No. Tenía yo la sede… Pasado mañana. Señor presidente, muchas gracias. Gracias a usted, regreso a trabajar. Gracias a usted, no al pueblo de México. Gracias al presidente de la República, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Señor presidente, cásese usted conmigo, le faltó decir a Nino Canún terminando esta intervención. Me parece que sí es un tema este asunto de las ruedas de prensa que tenemos todos los días con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y me parece que son innegables dos cosas. La primera, que es un avance respecto a lo que habíamos visto en el ejercicio de comunicación de todos los presidentes. ¿Cuántas ruedas de prensa le recordamos nosotros a Enrique Peña Nieto? Pero es que eso no es referencia, Nacho, la referencia es Noruega o Suecia. Claro, esa debería ser nuestra referencia. Nacho, y eleva el nivel del debate, por favor. Siguiendo con este tema, tampoco podemos negar la herramienta de comunicación
que tiene el presidente, que además ya había probado en su experiencia como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ignacio, es propaganda. Que la herramienta es simple y sencillamente marcar agenda. De por sí ya tenemos lo que tradicionalmente manejan los medios con el clásico evento del presidente del día o los eventos del día del presidente. Pero nos amanecemos con los noticieros matutinos hablando de lo que en ese momento está diciendo el presidente, cómo ahí le está contestando a lo que le pudo haber señalado cualquier actor el día anterior por la tarde, y además está marcando lo que se va a hacer durante ese día. Después, en el transcurso del día, veremos a los noticieros hablando de lo que en ese momento está el presidente, y en todo momento lo que estamos consumiendo es qué está haciendo, qué está diciendo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es una herramienta de comunicación que utiliza Andrés Manuel López Obrador para sus propios fines, por supuesto. Es un avance respecto a lo que teníamos también, por supuesto. Pues entonces ya no entendí. A ver, pónganse de acuerdo, ya no entendí. Entonces, ¿es bueno, no es bueno? ¿O qué hacemos? ¿Que las cancele o qué? No. Es un avance, pero tampoco le puedes decir a los medios que no están haciendo su trabajo. Me parece que eso es irresponsable. Además, ¿cómo no? No están haciendo las preguntas adecuadas. Yo dije en una rueda de prensa de esas características no se pueden. Claro, todos los días los vemos en los medios. Pero si les da la palabra, Pimienta. Todos los días los vemos en los medios, en los portales. Basta revisar los periódicos, basta revisar los portales. No pueden preguntar. Gonzalo, ¿cuánto tiempo dura una rueda de prensa mañanera? ¿Cuánto dura? Hora y media. Así es. ¿Y cuántas preguntas se dan? 4, porque Andrés Manuel habla a la velocidad de la tortuga. Ese es el espacio que hay para la discusión nacional. Solamente ese espacio restringido, me parece que no debe ser así. Hay una discusión en los medios. Ya me declaro... Ahí te va una pregunta legítima. ¿Cuál es la diferencia entre una rueda de prensa de Andrés Manuel y una rueda de prensa que da Sarah Sanders afuera en el salón de prensa de la Casa Blanca? Es exactamente el mismo ejercicio. No responden acerca de los temas. Aunque los reporteros hagan en el tiempo limitado que tienen las preguntas importantes y necesarias, no responden. Solamente sacan un spin hablando con sus propios términos para posicionar sus propias ideas. Ese es el ejercicio que se hace. Ese no es un ejercicio de democracia. Pero está bien, Pimienta. Bueno, está bien. Si pues la democracia también es eso, Pimienta. Si tú consideras que ese es un ejercicio democrático y deslegitimas todo el ejercicio que se hace en los medios, en las redes sociales, porque dices que salen a gritar como con toalla, me parece que ya estamos de otro lado, ¿no? Yo creo que se avanza más si haces las preguntas desde un plano más serio y no desde un plano nada más de estar haciendo alarde de lo que no está sucediendo en el país. ¿Pero qué es hacer alarde? Los medios de comunicación no deben exhibir lo que no hacen los gobiernos. No lo están haciendo. Tú mismo estás diciendo que no tienen ni chance de preguntar. Lo están haciendo en los portales, en los medios, en las redes sociales, lo están haciendo. No, pues, y también cuando hay oportunidad con Andrés Manuel no responde esas preguntas, eso también es cierto. Bueno, pues ese es el presidente que elegimos, ¿qué te puedo yo decir? Sí, pero además este ejercicio es novedosísimo en México y me parece que lo que sí tenemos como área de oportunidad, tanto de la parte de gobierno como de la parte de los medios de comunicación, es ahora, ya que tenemos este ejercicio, cómo lo vamos a profesionalizar, cómo lo vamos a institucionalizar y cómo vamos a hacer, si nos ponemos del lado de los medios, cómo vamos a hacer para este ejercicio que realmente sirva para obtener respuestas y obtener información que se requiere. Es algo que se da ya en la Casa Blanca, es un ejercicio que se tiene, pero ¿qué tenemos ahí por parte de los medios? Que los medios destinan prácticamente 1 o 2 plazas para quienes van a atender esta posición, digamos, como fuente de información permanente de la Casa Blanca, y destinan a esta plaza a sus mejores elementos como reporteros, porque saben que cada pregunta que se elabora tiene detrás un ejercicio de investigación y tiene un efecto, tiene una intención, tiene un objetivo muy claro. Lo que tenemos hoy en el marco de los medios de comunicación en México es que esta práctica pues prácticamente los agarró de sorpresa. ¿Cómo hacen para esta oportunidad realmente sacarle el jugo que se le pueda sacar? Es algo en lo que tienen que estar trabajando los medios, y por parte de gobierno, pero, Pimienta, no tiene razón de ser, según bajo el argumento de Pimienta, lo que dices no tiene razón de ser, porque así manden a esta teoría de la corresponsalía que tenía León Krause, que decía manden reporteros especializados, pero pues si Pimienta dice que el presidente habla lento y que no contesta, pues da igual a quién
quien mandes. Puede ir el director del periódico y va a responder lo mismo. Pero no está de más. Y les pongo un ejemplo. Aquí lo vimos la semana pasada con una pregunta muy pertinente que se le hizo a la secretaria de Energía y en donde la respuesta que obtuvimos en efecto no fue información, pero por supuesto que vimos cómo el ejercicio periodístico razonable exhibió una falta de información, de preparación por parte de quien debería tenerla. Y eso, nada más en sí, ya es una ganancia para el periodismo, porque nosotros, como audiencia, pudimos conocer esa falencia por parte del gobierno. Esos son el tipo de ejercicios que deberíamos tener cada semana en lugar de participaciones como eso es que trata la democracia, ¿no? De exhibir al gobernante. Exacto, y de no desacreditarlo diciendo que salen con la toalla a gritar acerca de los temas de importancia nacional. Bueno, me parece que eso es... Pimienta. Lo que yo he visto en Twitter de muchos comentócratas es salir con la toalla en lugar de hacer las preguntas adecuadas. Ese es el problema, Gonzalo. Y no solo en este tema, Pimienta. En todos los temas que tienen que ver con López Obrador les gana la fobia y piensan que con eso ayudan y que con eso previenen un régimen autoritario, y no es cierto, Pimienta. Con eso lo que están haciendo es alimentando esa posibilidad. Si los periodistas que están en contra de López Obrador, los comentócratas que están en contra de López Obrador y los opinólogos que están en contra del presidente de la República hicieran mejor las preguntas adecuadas, en un plano serio y con serenidad, me parece que avanzarían más en lo que supuestamente defienden. Y digo supuestamente porque cuando tú defiendes la democracia, entonces haces un lado el tamiz ideológico, y me parece que no sucede. Si tú nada más sales como guacamaya, con la toalla a medio de la calle a decir, es que el INEGI ya no va a hacer encuestas, ¿en qué avanzamos? Ya lo sabemos, ya lo publicaron. El problema es cómo van a sustituir esa falencia de información, Pimi. A ver, Gonzalo, pero ¿de qué estamos Está ruborizado hablando? en este momento Alberto Pimienta. No, pues es que ya me están diciendo que estoy atacando al periodismo, oye. Pues, pero lo acabas de hacer, Gonzalo, en reiteradas ocasiones. Acabas de decir, salen con la toalla a gritar a la calle. Eso es lo que hacen los periodistas, Alberto Gonzalo, Pimienta, usar sus espacios y muchos de opinión otros para eso. salen al medio de la calle con la toalla y el cabello mojado a gritar, no vamos a tener encuestas. ¡Ah! A ver, ¿en qué avanzamos con eso? ¿Cuál es ese ejercicio de gritar en medio de la calle de las encuestas, Gonzalo? Se publicó en los portales, se publicó en los ¿Ya medios. le preguntaron al presidente? No lo sé, Gonzalo. Yo no he escuchado la pregunta, pero ¿se lo deberían de preguntar o el presidente debería de estar en el tema? No. ¿Se lo deberían de preguntar o el presidente debería estar en el tema? No es responsabilidad. Si el presidente es el culpable, de acuerdo a lo que tú dices, de que se haya bajado yo no sé si es el culpable. Yo no lo dije, es Gonzalo. el responsable, digamos, políticamente hablando. Yo lo que digo es que el presidente debería de intervenir. Eso sí creo que debería hacer. Bueno, pues nadie se lo ha preguntado. ¿Por qué? Porque se han quedado en el grito. O porque a lo mejor hay otros 8 temas abiertos en la discusión nacional y no hay tiempo para todos los temas, Gonzalo. ¿Cuál es? ¿Cuál otro? Pues, Gonzalo, tuvimos toda una rueda de prensa donde le preguntaron acerca, por ejemplo, de cuál es la prospección de le preguntaron empleo. De lo que tuiteó le Vicente preguntaron. Fox, ¿no valdría más la pena preguntarle de? Bueno, Gonzalo, yo no soy periodista. Bueno, ¿tú por qué los defiendes yo no soy tanto? ¿Y tú por qué deslegitimas todo el ejercicio periodístico cuando hay portales, cuando hay revistas, cuando hay periódicos? Está discutiendo en la escena pública. No de ninguna manera estoy deslegitimando el ejercicio periodístico. Yo en este espacio lo he dicho muchas veces, hay periodistas que me parecen muy serios, hay otros periodistas que me parece más que son militantes, y no es un término que yo invente, existe la prensa limitante a favor del presidente y en contra del presidente. Lo que yo critico es que quienes están en contra del presidente, en lugar de hacer sus planteamientos de una forma más serena, tratando de encontrar lo que el periodismo tiene que obtener, es la información para mostrarla a los ciudadanos. En lugar de hacer eso, se quedan en el reclamo, se quedan en el grito. Esa es mi crítica, Pimienta. Sí, claro, pero el problema es que tu generalización termina quedándose ahí y no reconoces, por ejemplo, que el tema de las encuestas fue una cosa de discusión nacional y lo clasificas como que si fuera un ataque al presidente. Entonces, no lo ¿por qué es. no le preguntaron? No lo es. No lo sé, Gonzalo. No lo sé. Yo no conozco cuál es la dinámica de todos los medios y yo también te diría, hay solamente espacio para 4 o 5 preguntas en la rueda de prensa, 5 preguntas que se desperdician con intervenciones como la de Nino Canún, pues me parece que pues también no hay el tiempo del mundo para hablar acerca de todos los temas fundamentales. Y también es cierto, los medios privilegian estos temas que dan mayor morbo a la población. Yo también también hay que reconocerlo, pero eso no quiere decir que no se esté dando en la discusión pública en
medios, también discusiones importantes Pimenta, pero... sobre los que el presidente debería tener la obligación No, de pronunciarse. La obligación porque es gobierno. Claro, pero estamos en el terreno del deber ser. Lo que, con base en los argumentos, tú dices que el tema del INEGI ha habido una discusión nacional. Ok, correcto, es así. Esta discusión nacional no ha valido en un espacio de 4 o 5 preguntas diarias, 5 días a la semana. No ha valido la pena esta discusión nacional llevarla al terreno de las ruedas de prensa mañaneras. Entonces no ha sido tan discusión nacional, Pimienta. Bueno, si no Entonces, ha sido discusión nacional, el presidente debería de medios. tenerlo Bueno, también. eso ¿no? ya es un deber ser. O sea, el punto es... o sea, a los medios no les... Eso no es deber ser también. No. Lo que tú me estás diciendo como un hecho irrefutable que ha habido una discusión nacional en torno a que ya no va a haber ciertas encuestas. Lo ha habido, sí. ¿Okay? Lo que yo digo es que este dicho que tú estableces no se traslada a la realidad. ¿Por qué? Porque si hubiese una discusión nacional, como tú bien señalas, me parece que más de un medio estaría interesado en saber el presidente qué opina al respecto. Y me parece que si son 20 preguntas a la semana, 25 preguntas a la semana, tomando en cuenta todas las ruedas de prensa mañaneras, creo que una bien pudo haber sido para preguntar acerca de este tema que según tú está en la discusión nacional. Además, no según tú, según yo también está en la discusión nacional. ¿Quién elige quién hace las preguntas? El presidente. Ahí está. ¿Y les No, parece pero eso ¿qué? ¿Por qué está mal? No, Pimienta, a ver, entonces te parece que... Son 20 que preguntas, son 20 preguntas en la semana, hay una distribución de cómo serán las preguntas. Es que tú ya no estás le damos 30 minutos a Nino Canún, le damos 15 minutos a tal periodista. No, bueno. Bueno, estás partiendo de un juicio de valor. A mí me parece que no es así. A mí me parece que las ruedas de prensa pregunta quien sea, él elige el orden, pero pregunta unas veces de un lado y del otro. Es más, no solamente, no les ha causado sorpresa que aparezcan muchos medios y muchos portales del interior del país, es decir, no los medios a los que estamos acostumbrados. Y ahí están. Bueno, para Pimienta, la opinión de Pimienta es que el presidente elige preguntas a modo. Vaya, pues bueno, pues, ¿qué te a digo? mí me parece que hay una pluralidad de medios y que no todos están en las mismas discusiones y que incluso hay medios que ni siquiera son medios y van a ser más bien activismo político a las ruedas de prensa y que en eso se pierde la oportunidad pero de no subir todos los temas de la Pero agenda no se nacional. gana con eso, es decir, con democratizar el hecho de que bien pueda preguntarle al presidente aquel que está representando a Televisa o a Reforma o aquel que está representando a un medio digital de Jalisco, de Monterrey. ¿No es eso en realidad un efecto democratizante y positivo para ¿Se para gana los medios con la de comunicación? participación de Nino Canún en la rueda de prensa? Me parece que no. Seguramente no, pero le bueno, dio la palabra porque Nino Canún, que es un personaje que nunca está ahí, pues por algo estaba y le dio la palabra. No, porque punto. brincó, saltó Tiene- eso. Tiene derecho a hacerlo. Eso que no nos gusta, a mí tampoco me gusta. Pero eso, pues es democrático, Pimienta, porque pues el señor tiene todo el derecho de entrar a un ejercicio público como es la rueda de prensa. No me gusta, no estoy defendiendo a Nino Canún. No, a ver. Pero bueno, pues esa es la democracia, Pimienta. A mí, pues escuchas, yo quiero aclarar una postura importante. Yo no estoy tratando de decir que todo es negativo en las ruedas de prensa. Yo lo que digo es que es un ejercicio de propaganda y como tal debemos de considerarlo como un ejercicio de propaganda. Como en Estados Unidos han empezado a dejar de cubrir todos los rants de Trump, también aquí en México debemos de considerar que la rueda de prensa no puede ser la guía de cuál va a ser la agenda mediática del día. No puede serlo así. Tenemos que empezar a impulsar los medios de comunicación. Creo que todos lo debemos de decir y también tenemos que aceptar que hay otras discusiones más importantes que las que se tratan en la rueda de prensa y que hay cosas que debemos de discutir y no decir que se trata de personas en la calle gritando con la toalla en la cintura. Me parece que eso no. Me parece que lo que tenemos que hacer un ejercicio de calificación de estas ruedas de prensa como lo que son. Cuando haces una rueda de prensa, quien la haga, sea un actor político, sea un artista, sea quien sea, tiene un mensaje que compartir con los medios de comunicación que le interesa que estos escriban, hagan notas, etcétera, de ese mensaje que este actor, quien llama a la rueda de prensa, quiere comunicar. Y el gobierno no tendría por qué hacerlo diferente. La oportunidad que tienes como medio de comunicación de tener al actor frente a ti es la que tú tienes que aprovechar y es tu responsabilidad sacarle jugo. Es responsabilidad de los medios de comunicación sacarle jugo. Si hoy, martes 29 de enero, de lo que se trató la rueda de prensa fue del tianguis, fue porque este era el objetivo del actor quien llama a la rueda de prensa. Pero también se habló de qué
creen? De otras cosas. Se habló del tema del huachicol, se habló del tema de Michoacán, en donde la gente está obstruyendo las vías del ferrocarril y que está generando impactos en la economía. Y sobre estos temas que son de los que está hablando todo mundo, se consume el tiempo. Y si los medios de comunicación no aprovechan esa oportunidad única que se tiene de tener al actor enfrente, no es tema del actor quien posicionó su mensaje, el cual era su objetivo. Tú, como medio de comunicación, deberías tener el mínimo objetivo, cumplir con la tarea de preguntarle de estas otras cosas que también son importantes y no son de las que están dominando la agenda. Es decir, habría que, si tienen los medios de comunicación ahí la oportunidad que no tuvieron nunca y que hoy que la tienen deberían aprovecharla. Y eso no es algo que vaya a hacer el gobierno. Eso es algo que no es responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador, es de los medios de comunicación de sacarle el jugo que le tienen que sacar. A ver, y en términos de comunicación, lo hemos reconocido en esta mesa, es una de las genialidades de Andrés Manuel que lo ha venido manejando bien desde que era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Él sabe cómo establecer la agenda. El tema de la agenda setting, él lo sabe manejar a la perfección. Me parece que como ejercicio de comunicación política, que al final es de lo que se trata este podcast, es un ejercicio acabado. Me parece que es un ejercicio acabado. Me parece también que tiene un déficit democrático al que deberíamos de aspirar a mejorar. Pero de eso no se trata este podcast. ¿Y a quién le toca? ¿Pero a quién le toca eso? ¿A quién le toca eso? A todos, a todos. Es que no puedes tratar de colocarte como el juarista número 1 del país sin tratar de ser más democrático en tu ejercicio de gobierno. Me parece que también Andrés Manuel tiene que reconocer que hay preguntas que no responde y que debería tener más a sus secretarios ahí. O sea, le hacen preguntas de economía donde él dice, no, es que yo tengo datos, el peso es el más fuerte, las exportaciones, al final no dice nada. Y al final, ¿qué va a hacer el medio? Pues tiene que reproducir lo que dijo el presidente. Pues bueno, esta obligación me parece que también tenemos que empezar a cuestionarla y tenemos que ir más acerca al equipo de trabajo de Andrés Manuel a que nos dé las importantes. Y desde todos los espacios de opinión pública tenemos la obligación de poner el dedo en la llaga, de decir, a ver, no se está cumpliendo con la obligación democrática, porque al final la comunicación política tiene un objetivo también, que es ir hacia un prototipo de sociedad mejor, el prototipo de sociedad mejor que cada proyecto político pueda tener, pero ese es el objetivo, el why, digamos, de la comunicación política. Debe de haber un why sustancial. Estos valores a los que llama Andrés Manuel con su cartilla moral son importantes también para la vida política y para la comunicación política. No todo se trata de pragmatismo, me parece. Creo que eso es el mensaje que quiero dejar en este bonito día. Y me parece, escuchas, Gonzalo, Alberto Pimienta, que se nos está acabando el programa. Llevamos acá casi 40 minutos hablando. ¿Y qué decir para cerrar? Pues, ¿les parece bien algún comentario sobre Donald Trump? ¿Qué decimos al respecto, Alberto Pimienta? No, pues bueno, Donald Trump se acerca a la fecha límite, digamos. Creo que se le está ya yendo el gobierno de las manos como nunca se le había visto, ya con el digamos, procesamiento de las personas más cercanas a él en su campaña. Veía el otro día un diagrama acerca de todas las personas más cercanas en su campaña, o bien ya fueron procesados y sentenciados, o bien están en proceso judicial, con un proceso judicial abierto. El último de sus asesores privados, llamémosle así, es Roger Stone, que les vamos a recomendar el documental Get Me Roger Stone, que está en Netflix. Deben de verlo, es una pieza muy interesante acerca de la comunicación política y de cómo la comunicación política se puede pervertir de una forma radicalmente opuesta a lo que propone, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador en sus temas digitales. Pero se han calmado las cosas. Estamos ahorita en un impasse en Estados Unidos, donde tienen 3 semanas para poder arreglar el tema del muro. Trump está fijo en su postura porque tiene que atender a sus bases acerca de la promesa de construir un muro, pero tienen 3 semanas para ponerse de acuerdo. En el transcurso de las 3 semanas, el 5 de febrero tendrá su informe, el State of the Union, que tiene que dar ante el Congreso, ante la Asamblea de Estados Unidos, y ya veremos cómo se pone, pero al parecer esta postura fija para atender a su base le está generando más bien un desgaste que no va a poder mantener. Está en su punto más bajo.
abajo, ¿no? Yo creo que sí. Definitivamente, y me parece que uno de los grandes fortalezas que había tenido Donald Trump es la congruencia absoluta entre aquello que prometió y las acciones que estaba llevando. Siempre alimentando el amor que tenían las bases por él. Y a partir de este ejercicio que señalas, Pimienta, y sobre esta flaqueza que mostró al admitir que se parara el cierre de gobierno para poder encontrar un punto medio, pues ahora vemos a uno de sus canales de propaganda, diría yo, Fox News, también criticándolo con todo por haber tenido esta muestra de flaqueza. Así que justamente a partir de salirse de ese canal de congruencia, digamos, endurecido por el muro fronterizo, pues ahora vemos que esa base, o uno de los canales que le ayuda a fortalecer esa base, ya también está criticándolo de manera férrea. Así que es el primer momento, me parece, que desde que tenemos a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, donde esa parte de la comunicación y una de sus herramientas fundamentales de propaganda, pues también está perdiendo control al respecto. Y saben que, miren, Donald Trump está en un momento muy complicado de su mandato. Hay ya varios opinadores en Estados Unidos que ponen en tela de juicio el apoyo que le pueda dar el Partido Republicano en los meses siguientes. Efectivamente, si Donald Trump sigue desgastando su imagen pública, en este momento anda en el orden de los 35, 37 puntos de aceptación, que en términos de Estados Unidos, que es diferente a México, no es necesariamente una cifra tan baja, pero vaya, ya está en los linderos de lo que pudiera considerarse para él una situación de emergencia. Ante esto, su partido, el Partido Republicano, eventualmente, sobre todo mientras se acerquen los comicios del 2020, ¿es 2020? Así es. Del 2020, en donde Donald Trump puede refrendar o no la presidencia de Estados Unidos, muchos republicanos tendrán que tomar la decisión si se mantienen apoyando al presidente o si dan un paso al costado, porque esto les puede costar sus sitios en el Senado, les puede costar sus sitios en el Congreso. Entonces, Donald Trump lo que está tratando de hacer es empujar hasta el último momento la última promesa que le falta por cumplir, que es la del muro. Francamente lo veo inviable. Creo que la llegada de la mayoría demócrata a la Casa de Representantes lo que está originando es ponerle un dique a Donald Trump, dique que originó 40 días de paro del gobierno allá en Estados Unidos. Cuando no se aprueba el presupuesto anual, hasta que se apruebe, el gobierno para, tal cual se baja el switch y no hay oficinas. Muchos trabajadores, toda la burocracia en Washington no recibía su salario desde la Navidad, desde 2 o 3 días antes de la Navidad, y esto colocó a Trump contra las cuerdas. Es más, de ahí viene la postura de llegar a un acuerdo, porque él dijo que se iba a mantener en su postura hasta en tanto los demócratas no le aceptaran y le dieran partida presupuestal para la construcción del muro. Trump relaja sus peticiones y a partir de esto es que se destraba y el gobierno comienza a funcionar otra vez. Esto también explicaría un poco, no sé cómo ustedes lo vean, Nacho Pimienta, por qué Trump decide meterse en un tema que había evadido constantemente, que es el caso de Venezuela. Finalmente, como una política internacional de Estados Unidos, deciden reconocer al presidente Guaidó, ya le dije presidente, al presidente Guaidó, al que se dice ser presidente. Digo, estoy en contra de Maduro, pero pues también tenemos que cuidar las formas. Al que se proclamó presidente, se autoproclamó presidente de Venezuela, Guaidó. Y con esto marca un antes y un después en su manera de llevar el conflicto de Venezuela. Esto, desde mi lectura, tiene que ver más con que Trump está en una situación complicada y lo que necesita son escaramuzas para salir al paso. Lo que necesita es generar estas dosis de credibilidad en su base que le permitan mantener y salir bien librado en estos momentos difíciles que pueden extenderse todavía varias semanas. Es muy interesante lo que dices, Gonzalo, porque Donald Trump se había caracterizado por este arte de poder poner, digamos, distractores en la agenda pública y cambiar el debate público. A otro lado.
No. Estamos hablando de Trump. Es muy interesante porque ayer su asesor de seguridad nacional salió al briefing con la prensa con su cuaderno de notas al revés. Una de sus notas decía 50,000 tropas a Colombia, como tratando de dejar ver como que si Estados Unidos a lo mejor podría movilizar algunas tropas para hacer una intervención militar en Venezuela. Entonces se podría estar gestando este tipo de estrategia de distracción, pero creo que lo que está perdiendo Donald Trump con esta crisis es el desmantelamiento de su figura ideal, digamos, de esta musa que creó acerca de sí mismo sobre que era el mejor negociador en el mundo. Pues en la negociación del muro no se ha visto esta arte de la negociación y lo que ha demostrado es que no ha logrado sus objetivos y que no los va a lograr. Al final parecerá que él está amenazando con declarar una emergencia nacional, pero esto le podría generar demasiado ruido en sus bases republicanas, lo que lo obligaría a quizá perder una nominación del propio partido para el próximo proceso electoral. Y los demócratas aguantaron, o sea, estamos hablando del shutdown que le llaman, que es el paro del gobierno de Estados Unidos más prolongado en su historia. Vaya que hubo momentos de tensión y los demócratas ahí con su líder, con Nancy Pelosi, la verdad es que, como dijéramos en buen mexicano, se fajaron y le plantaron cara a un Donald Trump que en esta manera de llevar la negociación, y que todo viene bien reseñado en su libro, El arte de la negociación, lo que buscaba era poner contra las cuerdas a los demócratas y finalmente no lo logra. Es como cuando en cualquier deporte, Gonzalo Pimienta, alguien le toma la medida a la estrategia de un entrenador. Es decir, este juega así y punto. Así es tardado, como, ¿no? Ya se le había tomado ya parece que por fin le tomaron la medida, en este caso los demócratas, y se mantuvieron firmes. Eso hoy lo estamos pudiendo tener como resultado, y me parece que otro de los efectos colaterales de esta negociación, que el punto es denme dinero para el muro y que se pueda quitar este shutdown del gobierno, al final lo que hace también es debilitar la imagen de Donald Trump, que se ha basado en la de ser un tipo fuerte y duro, que nunca hace un paso para atrás. Pues en este caso, pues no ha podido, al momento de estirar la liga, pues la sigue estirando y la sigue estirando hasta el momento de tener en este momento a Fox News tirándole por justamente mostrar esta flaqueza. Porque... Perdón, Víctor, Nacho, continúa. Y ahora, por otro lado, lo que tenemos es justamente otro momento, otro espacio en donde mostrarme fuerte, pues me voy sobre otro gorila, ¿no? Que es Nicolás Maduro, y estoy defendiendo la libertad. Veíamos por ahí un video del vicepresidente Mike Pence que me parece completamente risible. No sé a qué venezolano le podría llegar este mensaje donde le está hablando Mike Pence diciendo venezolanos por su sueño de libertad y vayan con Dios, ¿no? No, pero me parece que es de estas estrategias que tiene Donald Trump para poder seguirse viendo como este defensor fuerte de la libertad, porque los hechos están demostrando que en este momento está cada vez más débil. Y otra parte del debate es, considerando que este paro del gobierno es quizá la primera vez en que una de las decisiones de Donald Trump tiene un impacto real en la población, porque imagínense que para el gobierno, imagínense que parara el gobierno aquí en México, Pimienta estaría muy contento, pero la verdad es que generaría muchas molestias en términos de trámites, todo lo que tiene que hacer, toda la interacción que tiene la población con su gobierno. Bueno, pues allá sucedió, entonces realmente muchos norteamericanos resintieron esta situación y por supuesto se la achacaron al presidente. Esto es lo que le ha generado mayor desgaste, y lo que algunos analistas están diciendo es que mientras más se sienta contra las cuerdas Donald Trump, es más proclive a tomar este tipo de decisiones que finalmente puedan impactar en el grueso de la población y con ello ir mermando cada vez más sus números. Francamente, ojalá que así suceda, porque lo que necesita buena parte del pueblo norteamericano es darse cuenta de la persona a la que llevaron a la presidencia. Una persona completamente ególatra, narcisista, que ve los bienes de la nación más poderosa del mundo, en términos estrictos de su conveniencia.
Sí, y hay que recordar que como ejercicio de comunicación política, toda esta crisis también abona desde un asalto que intentó hacer Donald Trump a la líder de la Asamblea y al líder del Senado de oposición en una, digamos, encuentro con los medios, el que no estaba programado, tuvieron una reunión privada, se sientan en el sillón, abren la transmisión y entonces Donald Trump los confronta acerca de las posturas acerca del muro, pero en esta discusión, tanto Nancy Pelosi como el líder de la oposición del Senado, lo llevan a asumir a Donald Trump que él será el culpable del cierre de gobierno. Esta declaración donde él asume que él es el culpable del cierre del gobierno no se la puede sacudir a lo largo de todo el cierre y por lo tanto todos los negativos se le asignan a él y cada día que pasa era un día con un negativo mayor para él. Y el otro asunto que está lleno de que ha traído desde que inició su mandato es el asunto de Rusia, el Russia Gate, donde el fiscal especial va avanzando en las investigaciones. Ya comentaba Pimienta que muchos de sus colaboradores más cercanos habían sido ya llamados a cuentas, incluso algunos ya han sido condenados, y también se espera que en los meses sucesivos se den más notas de esto y que una de estas implique directamente al presidente Donald Trump, lo cual significaría ya colocarlo al borde del impeachment. Y es ahí quizá cuando el partido republicano, sobre todo sus senadores, de un paso atrás. Es quizá ahí cuando tengan que decidir si realmente vale la pena o no seguir apoyando a Donald Trump. En fin, pues seguiremos discutiendo de esto. Seguramente tendremos más información conforme nos acerquemos a este proceso electoral y se va a poner bueno. Muy bien, pues esto fue Fuera de la Tribu. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana. Recuerden que la comunicación política es cosa seria. Bye a los que nos siguen en redes. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están Fuera de la Tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la Tribu.